Gracias. No podemos negar que nos habría gustado pertenecer a algún medio de comunicación, insisto, del cual depender. No ser propietarios ni titulares, pero del cual depender. Esa ha sido mi vida de comunicador durante 36 años. En unos trechos sí, en otros no. ¿Cuándo no? Cuando mi voz ha sido independiente, que siempre la ha sido. Más bien dicho, cuando no. Cuando mi voz no ha gustado al poder o no ha gustado a los titulares del medio y me han hecho saber que estoy por demás. No voy a dar nombres de estos ignominiosos, porque no albergo rencores en mi corazón. Mi lucha es hacia adelante, hacia el frente. El enemigo está al frente, no lo tengo atrás. Ni ando rumiando retaguardias, ni rebobinando venganzas para nadie y para nada. Si me encuentro con un adversario, como lo que hoy llaman enemigo, y hay la disposición, le doy un abrazo y estrecho su mano. Esa es mi forma de ser buen ser humano. Pero bueno, basta de premisas y quiero entrar en materia. ¿Por qué digo esto? Porque nos están mintiendo, nos están engañando de un modo miserable todos los días. ¿Y por qué mencioné a los medios? Porque parte, no toda, parte de toda la gran prensa ecuatoriana, no toda felizmente, está cooptada, está invadida, está hipotecada por el poder. Y hablo claro, por el gobierno del señor Lenín Moreno, cometiendo una grave falta, una falta de lesa sociedad, porque no se puede engañar a todo un pueblo en medio de la angustia de ese pueblo, del hambre, de la desocupación, de la falta de ingresos, de no encontrar trabajo por ninguna parte, de tener que enfrentar la muerte por la pandemia, de no tener con qué pagar, con qué comprar. No se puede pintar, ¿no es cierto?, a través de conveniencias materiales y económicas, pintar esa realidad dramática y trágica con mentiras, como las cadenas de prensa, esos bodrios, como los llama Carlos Vera, para meternos gato por liebre. Nos están mintiendo miserablemente. Y el quid, la clave de la tragedia este momento en el Ecuador es el manejo de las finanzas y el manejo de la deuda externa. Miren, quiero insistir, se publican casi exclusivamente los aplausos del manejo de la deuda, algunos de ellos en representación de los acreedores. Basta revisar la cuenta Twitter del señor Fidel Egas desde España, aplaudiendo al ministro Richard Martínez y a su corte, a su hueste de sirvientes, en mi opinión muy bien pagados, porque no trabajan para el Papa, no trabajan gratis. Respetamos esos puntos de vista, nos obligamos a eso, pero no significa eso que no tengamos derecho a disentir y a condenar y a denunciar cuando eso es mentira. Veamos, el esquema de reestructuración de la deuda no pertenece a las autoridades económicas ecuatorianas, no tienen la capacidad para eso, no saben de eso. Richard Martínez es un pobre señor que no entiende nada, fue puesto por las cámaras y por el Banco del Pichincha y por don Abelardo Pachano en su función de ministro de Finanzas, sin que sepa nada, él solamente cumple órdenes. No está en manos de Iniciativa Ecuatoriana la reestructuración de la deuda como los quieren hacer aparecer. Esto se ha entregado a la firma internacional, una firma mercenaria que según muchos criterios trabaja cobrando de los dos bandos. Se llama Lazard Frères en francés. Contratada por el ministro de Finanzas y nadie sabe a qué alto costo. Solo sabemos que por regla general empresas como Lazard Frères cobran entre el medio y el 1% de la masa a negociarse. En 17.400 millones de dólares, si fuera el 1%, serían unos 174 millones de dólares. Y si fuera el 0.5 a la mitad, serían pues
unos $80,000. Sabemos también que de ese 1%, las empresas contratadas por las autoridades económicas de los países pagan millonarios premios, sobornos, acicates, ¿sí? Incentivos. Sabemos eso, no estamos denunciando a nadie, pero sabemos que así funcionan las cosas. Segundo, fíjense ustedes, queridos amigas y amigos oyentes, televidentes, lo que dicen los analistas de la agencia Reuters de Londres. Voy a poner la frase en inglés. Ecuador will have to sweeten offer to reach $17,400 million David Rippam. ¿Qué significa? Que el gobierno ecuatoriano va a tener que endulzar fuertemente su oferta para poder renegociar los $17,400 millones de los acreedores privados. Eso dice. Dice además Reuters de Inglaterra, y esto no publican, ¿eh? Esto aquí la gran prensa no publica. Uno tiene que acudir a lo que se dice en inglés allí en Europa. Comillas, Ecuador es el casi único país en el mundo que tendrá que dulcificar sus posturas para alcanzar el refinanciamiento de sus obligaciones. Y en otra parte, lo siguiente, los acreedores privados no entienden la situación dramática económica del Ecuador. La nutrida crítica está en inglés, pero significa traducido más o menos lo siguiente. El gobierno ecuatoriano es literalmente de los pocos que en situación de pandemia y crisis les carga impuestos a los contribuyentes para acopiar recursos con destino a los acreedores por valor de $1,235 millones del siguiente modo. De esos 1,235, $890 millones en prepagos llamados ripos, que no tenían por qué pagarse, porque son obligaciones a 2023 y a 2022. Y el momento en que llega el rato de pagar, ahí se renegocia, eso se llaman ripos, no se podía prepagar. Porque habiéndolo hecho, la impresión que se da es que sí tenemos liquidez, que sí tenemos plata. Esa no es la forma de sentarse a negociar. Lo hecho por Martínez, no creo que Martínez sea un estúpido. Lo que sí es como ministro de Finanzas y economista es un ramplón, puesto ahí para obedecer órdenes. No debió pagar, porque claro, ya voy a explicar por qué. Un grupo de tenedores, un 50%, ha dado la anuencia, reestructuremos. El otro grupo, que son 15% adicionales, han dicho no. Primero también a nosotros nos repagan, o primero exigimos nuestras condiciones antes de sentarnos. ¿Qué se necesita para que los acreedores privados, en mayoría, decidan una renegociación de la deuda de un país? Que entre el 66 y el 70% estén de acuerdo. Apenas el 50% lo está. ¿Qué significa eso? Que la imprudencia de Martínez, no la estupidez de Martínez, la viveza de Martínez, habiendo prepagado esos ripos, les está diciendo, sí podemos extorsionar y podemos pedir más plata al pueblo ecuatoriano vía impuestos. Ah, muy bien, entonces pídanselos. Eso es lo que está pasando y eso es lo que se nos oculta. Adicionalmente, no olvidemos que Martínez pagó $345 millones, prepagó el 22 de marzo de este año a los tenedores. Y los analistas de Reuters señalan que jamás debieron prepagarse esos valores antes de sentarse a renegociar. Ahora están seguros de que hay de dónde. Y obviamente desde los impuestos, de más impuestos que nos cargan. Quiero reiterar lo que dice Reuters. En lengua inglesa y que yo he traducido. El Ecuador es casi el único país en el mundo que agobia a sus ciudadanos en situación de pandemia, crisis, hambre, necesidad, falta de recursos, no hay con qué comprar, no hay con qué pagar,
con más impuestos. Lo dice Reuters de Londres, una celebérrima cadena de noticias y de análisis económico en el mundo. Amigas y amigos, nos están mintiendo. Nos están mintiendo gato por liebre. Y se prestan para ello estos últimos nombrados, a los cuales habrá que juzgarles, porque no falta más allá de 10 meses de esta ignominia y de este cáncer que nos ha tocado vivir a los ecuatorianos, que no es más que la prolongación del correísmo, con una sola diferencia. Los delincuentes del correísmo, tuvieron todo el dinero del mundo para saquear. Estos roban y saquean con lo que queda, con el hueso que les dejaron. Muchísimas gracias. Mil disculpas por el énfasis de mis palabras, pero aquí se habla la verdad. Y se habla la verdad en nombre del pueblo ecuatoriano, no de los intereses de pocos. Un abrazo para todos. Hasta mañana.